Buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a hacer un video para hacer una comparación entre dos grupos de muestras relacionadas, ¿ya? Para ello tengo aquí, nuevamente voy a abrir el SPSS y mientras tanto les voy a mostrar una pequeña base de datos que se llama libros de autoayuda. Es conocido por todos mi opinión respecto de los libros de autoayuda y su efecto sobre la inteligencia. El investigador, en este caso vamos a denominarlo el Dr. Stein, supone que la inteligencia se ve afectada negativamente por la lectura de libros de autoayuda. Por lo tanto, vamos a hacer una investigación con un diseño pre-experimental, pre y post, con un puro grupo, donde vamos a tener ese mismo grupo al cual vamos a evaluar su inteligencia pre, es decir, antes de haber leído los libros de autoayuda, y post, después de haber leído los libros de autoayuda. Nuestra hipótesis en este caso es de que la inteligencia disminuye después de haber sido expuesto ante tales nefastos estímulos, ¿no? Tengo esta base de datos aquí, la voy a cerrar, y a través del SPSS voy a abrirla nuevamente, de la misma forma que la hemos abierto con otras bases de datos, ¿no? Voy a abrirla a través del SPSS, y vamos a buscar acá libros de autoayuda. La abro, ¿no? Tenemos esta base de datos entonces abierta en el SPSS, donde tenemos la inteligencia pre y la inteligencia post. Sabido es entonces que el efecto de los libros de autoayuda debería producir un descenso en la inteligencia promedio del sujeto, medida esta a través del CI, ¿ya? Vamos a colocar nuevamente algunas cosas. Aquí en inteligencia pre, vamos a poner medida antes de la exposición a los libros de autoayuda. Y aquí obviamente vamos a hacer algo similar. Voy a copiar esto, lo voy a pegar y lo voy a poner aquí después de la exposición a los libros de autoayuda, ¿ya? Vamos entonces a analizar y vamos a hacer una comparación. Sin embargo, en este caso la comparación es de una muestra para una prueba T en realidad para muestras relacionadas. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos comparando son dos grupos pre y post, donde si yo elimino cualquier sujeto en esta fila, la eliminación del sujeto en el pre afecta inmediatamente la presencia de su puntaje en el post, por lo tanto no se puede hacer una comparación si es que ese sujeto fuera eliminado, ¿ya? Ocurre lo mismo cuando yo tengo, por ejemplo, no solamente pre y post, sino que tengo, por ejemplo, los promedios de el gemelo 1 y el gemelo 2, o bien la violencia percibida en la pareja 1 y violencia percibida en la pareja 2. Si elimino cualquiera de estos datos, tengo que eliminar por consecuencia el dato siguiente. Se entiende entonces que son muestras relacionadas y vamos a hacer esa comparación. Vamos a hacer una prueba T para muestras relacionadas. Cuando yo selecciono ese menú, me aparece obviamente unas opciones diferentes, digamos, a la comparación de muestras independientes. Y yo voy a seleccionar entonces aquí variable 1, inteligencia pre, variable 2, la llevo aquí, inteligencia post, ¿ya? No voy a hacer muchas otras cosas más, de hecho voy a aceptar directamente y va a aparecer la comparación en ese sentido. Nuevamente el SPSS me dice lo que hizo, una comparación, ¿ya? Prueba T de muestras relacionadas, ¿ya? Y donde efectivamente nos encontramos con esto. La primera cosa es un cuadro donde aparecen las medidas de cada uno de los grupos y el n, que en este caso sí es coincidente, ¿ya? La desviación estándar y la medida de error estándar, ¿ya? Aparte, este análisis hace una correlación entre ambas mediciones, ¿ya? Que para el caso nosotros no vamos a considerar en este análisis. Y aquí abajo, el cuadro que nos interesa, aparece la media de las diferencias, ¿ya? La desviación estándar de las diferencias, y luego aparece un valor t, ¿ya? Que en este caso es 11,141. Eso quiere decir que la primera de las variables comparadas tiene un promedio superior a la otra, ¿ya? Si yo hubiera invertido estos dos datos y lo hubiera colocado al revés, ¿ya? Este valor hubiera quedado en negativo, ¿ya? De hecho, puedo hacer esa comparación de esa forma. Si yo coloco primero la inteligencia post y después la inteligencia pre y acepto, el valor t es el mismo, solo que en negativo, ¿ya? Entonces voy a revisar nuevamente este análisis y digo, valor t es de 11,141. Si yo busco en una tabla T la probabilidad asociada a ese valor T, eso me aparece, digamos, esto. Es una probabilidad menor a 0,01, lo que quiere decir que estas dos medidas, la medida previa y la medida posterior,
tienen una diferencia significativa, donde la medida previa es mayor a la medida posterior. Yo podría argumentar entonces que la lectura de libros de autoayuda es nociva para la inteligencia del sujeto, por cuanto después de la exposición a estos libros de autoayuda, la inteligencia desciende de manera significativa. ¿Ya? Dicho de otra forma, esto se puede leer diciendo que si ambos grupos fueran iguales, la probabilidad de encontrar esta diferencia que tenemos acá es menor al 1%, 0.01. ¿no? Por lo tanto, existen diferencias significativas y en este caso existe entonces un descenso significativo de las medias producto de la lectura de libros de autoayuda. ¿no? Obviamente el diseño es cuestionable, no hay un grupo control, no hay un diseño experimental puro donde yo pueda aleatorizar o emparejar a los sujetos. Sin embargo, como para efectos, digamos, de la demostración es bastante apropiado. Bien, eso entonces, respecto a este video de comparación de grupos de muestras relacionadas. Nos vemos.